Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa Por Amor al Arte. En esta ocasión tengo el gusto de tener acá en nuestro estudio a Edgardo Kerlegan. Edgardo justo nos visita de San Miguel de Allende. Ustedes ya saben que hemos ido explorando una ruta artística que me gusta mucho, Edgardo, que tú mismo nos compartas cómo es que llegas a formar parte de este gremio que ya tiene un buen rato y no solo en crecimiento y en formación, sino también destacándose a nivel nacional. Muchas gracias por visitarnos y además por compartirnos un poquito de tus inicios. Platícame primero que nada, ¿tú dónde naces y cómo te acercas a esta disciplina artística? Al contrario, gracias a ti por invitarme a este lugar y gracias a la audiencia por escucharnos. Yo nací en Chiapas. Okay. Crecí en la Ciudad de México. Realmente mi ciudad es la Ciudad de México. Chiapas siempre fue el lugar de los abuelos. Sí. Y desde niño había un interés absoluto por las artes plásticas, el dibujo, pero siempre como con una claridad de que un señor debe ir a trabajar y esas cosas se hacen el sábado por gusto, como quien ve el fútbol, ¿no? Y de hecho ya a la mitad de la carrera de economía en la UNAM, con muy buenas calificaciones, descubrí la Escuela de Artes Plásticas. Wow. Y me volví loco. De aquí soy y pues me cambié de escuela. Y ahí inicia hace justo este año 40 años de dedicarme a las artes. Fíjate que a nosotros nos gusta mucho escuchar estas historias porque son estas vueltas de tuerca las que de pronto hacen que nuestra vida dé un giro de 360 grados, y no quiere decir que nos deshagamos de aquella parte que nos vino formando, pero sin duda damos rienda suelta a un impulso que siempre estuvo presente. Platícame cómo fue para ti integrarte ya de manera formal, conocer personas, tener maestros enormes que te podrían inspirar y además ver tu vida basada en esta creación artística. Padrísimo. Pues bueno, mencionas a los maestros y me parece un estupendo momento. José Salat y Antonio Salazar, dos grandes maestros de la Academia de San Carlos. A uno le aprendí la técnica, al maestro José Salat, un hombre maravilloso dedicado al arte. Yo escuché a varios galeristas muy famosos en los años 80 que le decían, maestro, regálenos una obra, y nomás les daba el avión. A él su mundo era dar clases y pintar, y ni ser famoso ni exponerle le importaba. Y el otro fue Antonio Salazar, un luchador social, un hombre que doctorado por la Universidad de Valencia, si no me equivoco, siempre con este objetivo de que el arte tenga una función social. Entonces estos dos hombres son los que realmente formaron o me formaron. La parte académica, digamos, la fui refiriendo un poco más a mi experiencia de vida. Y la parte social la he volcado dando clases. Sí. Tanto en mi taller tengo un grupo de jóvenes que pues apoyo en su proceso, y además trabajo en una universidad donde enseñamos la licenciatura en artes visuales. Y yo empecé a venir a Guanajuato en los años 80, pero cuando ya me decidí a venirme a vivir aquí, específicamente a San Miguel, hace 20 años, se presentó una oportunidad preciosa por el gobierno del estado para ir a concientizar, o más bien para informar a los jóvenes en todas las prepas oficiales del estado que existíamos. Claro. Así como yo no sabía, yo pensé que pues Diego Rivera había nacido Diego. Siendo pintor. Los demás mortales pues teníamos que hacer otras cosas, ¿no? Entonces enseñarles a los jóvenes no solamente que pueden, sino que no se tienen que ir a la Ciudad de México o a Monterrey o a Guadalajara, que aquí en el estado tenemos tanto privadas como públicas universidades donde pueden aprender a expresarse a través de las artes visuales.
Oye, qué importante, Edgardo. Me da mucho gusto que nos comentes esto, porque justo en estos momentos, en la adolescencia, un poquito ya saliendo de la preparatoria, a punto de decidir qué hacer con nuestra vida, híjole, difícilmente vamos a tener una claridad mental, a menos que ya tengamos algún precedente ya de haber iniciado alguna labor formalmente. Pero algo que vemos mucho también en tu trabajo es que hay ciertas aficiones que van marcando tu propio estilo. Nos gusta mucho ver los rostros que nos compartes, ese detalle con el cual retratas a las personas y lo que hay detrás de esa faz que todos podemos apreciar a simple vista. Cuéntanos cómo te especializas tú, cómo te especializas en esta técnica del retrato. Pues todo nació en los años 80, cuando inicié realmente mi carrera como pintor. Mi gran fascinación eran los grandes retratistas. Por supuesto, Rembrandt siempre estará a la cabeza. En esa época salieron a la luz un montón de fotógrafos que, ayudados por la tecnología, podían lograr no es hiperrealismo porque está hecho con la máquina, pero un nivel de detalle, y a mí me fascinaba. Entonces, revistas como National Geographic, Nuestro México Desconocido, que retrataban a la gente como es, ¿no? Al indígena brujo en su comunidad. Un chamán. Claro, un campesino, una secretaria en una gran ciudad, la gente normal, ¿no? Y de repente, cuando ya están en la fotografía, cuando ya están en la pintura, dejan de ser normales para ser un poco semidioses, para ser un ícono, ¿no? Y entonces en estos años estuve perfeccionando mi técnica para hacer los retratos. Me apoyaba en las fotografías para el detalle, pero realmente mi pasión era retratar a la gente en vivo. Yo decía, el maestro Rembrandt no tenía fotografías ni fotocopias para apoyarse, era él, sus ojos, su mano y tan. Entonces empecé a jugar entre lo que recordaba que había hecho al copiar una foto, y luego tengo este personaje aquí, entonces buscar los detalles y acordarme cómo estaba allá, y ahí empecé a construir personajes que a lo mejor existen, como Rembrandt, que lo he retratado, como científicos, políticos, toda la gente que admiro. Pero al mismo tiempo estaba yo todo el tiempo como ensayando, haciendo caras de nadie. Exacto. Nomás rostros, dos ojos, nariz y boca. Y me empecé a dar cuenta de dos cosas maravillosas. La primera es que construyo este personaje que no se parece ni a la idea original ni al que tengo enfrente, y parece real, parece que existe. Y eso empezó a entusiasmarme mucho. Y empecé a sentir que, como un escritor construía mi historia, este es tal y aquel tal. Y luego la otra cosa importante que pasó es que salía yo. Y de repente era un negro, pero se parecía a mí. Y de repente era un chino y se parecía a mí. O un viejo, un niño. Y me empecé a dar cuenta que en esta narración, en donde hay un personaje que es el retratado, que es el importante, aparecía mis yos, ¿no? Una serie de personajitos que se ve, que los hice yo a mano alzada. Al principio de los años 90 me fui a vivir a un país que en aquel entonces se llamaba Yugoslavia. Un país que me había fascinado, ya había conocido, había estudiado en Italia, pero como que mi corazón se iba para allá, ¿no? Y finalmente decidí irme a vivir, estar un rato en este país, y que se enfrascan en una guerra. Híjole. Y Bosnia y Herzegovina y Croacia y Serbia. Y era muy interesante porque en todos lados me metí en uno y en otro y aquí, y siempre eran dos constantes. ¿Qué haces acá? ¿Mexicano? Sí, andas lejos. Claro. Y el otro era, aquí te quedas a dormir, aquí te puedes comer. Y como así somos los mexicanos, muy, muy abiertos a recibir al extranjero, al otro. Pero entonces me decían, los malos son aquellos. Y entonces yo decía, ¿cómo?
el que viene del otro lado del mundo es tu hermano, pero el que es tu vecino no lo es. Y entonces ahí empezó mi cabeza a complicarse. Claro. Y esto se repite en todos lados, ¿no? ¿Con quiénes pelean los israelíes? Con los palestinos. ¿Y con quiénes pelean estos? Pues con los de junto, ¿no? Rusia, Ucrania, y por ahí vemos en todo el mundo. Y bueno, la razón es, ¿quién soy yo para ni juzgarlas ni meterme? Pero es una realidad humana. Claro. Y cuando uno le escarba tantito, detrás de líderes políticos, detrás de grandes artistas y del campesino y de la secretaria, solamente somos personas. Claro. Y como soy yo el que las estoy viendo y el que estoy hablando de ellas, y me estoy un poco tratando de meter en sus pantalones, en su vida, se convirtió en una llamada de atención. A ti, espectador, te pido que veas mi obra para que entiendas primero que te pareces a mí. Claro. Y ya que te pareciste a mí, tú y yo nos parecemos al resto del mundo. Claro. Indagar en nosotros mismos, Edgardo, a través del arte. Esto nos parece magnífico, y además que tomes esta complejidad humana para dar rienda suelta a tu talento, que como hemos estado viendo en las imágenes es evidente. No hay que despedirnos sin recordarle a la gente que tienes una galería, que vives en San Miguel de Allende, y que a través del Salón de la Plástica, que es donde te hemos conocido, podremos también encontrarnos con otros artistas de esta índole. Perfecto, qué bueno que me das pie. El 9 y 21 de agosto en San Miguel de Allende, en la Biblioteca Central, en el Salón Quetzal, me parece, vamos a hablar un poquito de quién es el Salón de la Plástica, quiénes estamos ahí. Ahí está la invitación. Así es que los invitamos, 9 y 21 de agosto. Y bueno, mi taller es un lugar en donde abro la puerta a un gringo que toda su vida vendió seguros y a los 70 años quiere retomar su fantasía, que yo tuve la suerte de seguir. Recojo jóvenes de escasos recursos que no pueden pagarse ningún tipo de escuela, y voy construyendo ahí un poquito esta filosofía 100% humanista. Mi único afán es que lo que ahí se hace tenga que ver con el ser humano, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo. No sabes cómo aplaudimos esta gran labor. Se nos ha hecho muy cortito el tiempo, pero te esperamos próximamente. Ojalá que también nos toque visitarte y seguir platicando de estas andanzas de la vida y del arte. Serán bienvenidos siempre. Muchas gracias, Edgardo. Nos vemos pronto. Nos tomaremos una pausa y regresamos con más Por Amor al Arte. En el próximo episodio